Buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo día de nuestro simposio de gastroenterología y hepatología del Hospital de Clínicas. Estamos muy contentos en esta temática de hacer medicina interdisciplinaria. ¿Qué tema más interdisciplinario que la diabetes? Y qué mejor que Florencia Aranguren para que hoy nos acompañe. Agradezco a los sponsors, como siempre, AVI, a Gador, a Bayer. Hola, mi nombre es María Marta Piscors, yo soy médica. Que nos acompañan y no condicionan nuestros contenidos, y a Novatech, que además nos ayudó con los 2 premios, donando 2 computadoras de última generación, o su equivalente en pesos para los premios de los trabajos que después vamos a comentar. Un orgullo especial, sentimos todos la gente del Clínicas, que hoy los 4 speakers son ex residentes y ex fellow de nuestros, que seguramente después Melina y Andrea los van a presentar más formalmente. Así que no perdamos más tiempo porque, como decía un amigo mío, yo me embalo y ustedes se embolan. Así que vamos a la charla directamente. Hola, mi nombre es María Marta Piscors, yo soy médica del sector neurogastroenterología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y hoy les voy a hablar sobre diarrea en el paciente diabético. Y lo primero que tenemos que decir es que los síntomas gastrointestinales son frecuentes en la diabetes. La diarrea tiene una prevalencia que llega hasta el 22% de los pacientes y es una entidad que responde a múltiples mecanismos. Y entre los mecanismos generadores de diarrea en el paciente diabético tenemos que considerar fuertemente el efecto de la dieta, de algunos medicamentos, el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, la insuficiencia pancreática exócrina, la enfermedad celíaca, así como algunos trastornos endocrinológicos como el hipertiroidismo o la insuficiencia suprarrenal. En estos pacientes es muy importante realizar una historia clínica completa donde tenemos que indagar fundamentalmente sobre la frecuencia y las características de las deposiciones, si es una diarrea acuosa, si es una diarrea grasa. Tenemos que consignar la escala de Bristol de consistencia de la materia fecal, los síntomas asociados, si hay síntomas urinarios, si hay otros síntomas de disautonomía, si hay síntomas de alarma como hematoquesia, melena, pérdida de peso, anemia, antecedentes familiares de alguna enfermedad orgánica importante, si hay incontinencia fecal de manera concurrente, y sobre los antecedentes, el tiempo de evolución y el control de la diabetes es muy importante, la medicación y los hábitos alimentarios. En relación con la medicación en el paciente diabético, la metformina es una droga que tiene un uso muy extendido, es una biguanida que es droga de primera línea en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y causa diarrea hasta en el 62% de los pacientes. Esta diarrea puede presentarse aún en pacientes que ya vienen recibiendo la droga por larga data. Los mecanismos exactos no son conocidos, pero se cree que tiene que ver con la estimulación de la liberación de serotonina, que es un neurotransmisor que tiene una acción directa sobre la función intestinal, la alteración del pool de ácidos biliares, con una falta de reabsorción de ácidos biliares a nivel del ilion, con el consecuente efecto osmótico, y por último la alteración consecuente de la microbiota intestinal. Otra de las entidades a tener en cuenta como causa de diarrea en el paciente diabético es el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que es consecuencia de la estasis intestinal. En el paciente diabético tiene una prevalencia del 15% al 40%, y la diarrea se provoca, es una diarrea osmótica que es secundaria a la fermentación de sustratos de la alimentación y a la desconjugación de ácidos biliares. El diagnóstico antiguamente se realizaba con el cultivo del aspirado yeyunal,
pero siendo que este es un método invasivo y que las bacterias no son todas cultivables por los mismos métodos, actualmente se realiza el test de aire expirado, en el caso de los pacientes diabéticos con lactulosa y no con glucosa, y el tratamiento se realiza con un antibiótico no absorbible, que es la rifaximina. La enfermedad celíaca es otra entidad a considerar en pacientes diabéticos, ya que su prevalencia, sobre todo en diabéticos tipo 1, es del 16% versus menos del 1% en la población general, por lo que en la población pediátrica diabética tipo 1 se recomienda realizar screening de enfermedad celíaca, en principio con anticuerpos. La insuficiencia pancreática exócrina es otra de las entidades a considerar en pacientes diabéticos, fundamentalmente cuando se presentan con diarrea y fundamentalmente cuando esta diarrea es de tipo grasa o esteatorrea. La insuficiencia pancreática exócrina se da en el 25 al 74% de los diabéticos tipo 1 y en el 28 al 54% de los diabéticos tipo 2. El diagnóstico se realiza a través de la medición de la elastasa en materia fecal, y en el caso de que la elastasa sea de menos de 100 o entre 100 y 200 junto con otros parámetros nutricionales alterados como el déficit de vitaminas liposolubles o magnesio, el tratamiento se realiza con la terapia de reemplazo enzimático. Por lo tanto, en el paciente diabético es fundamental realizar una historia clínica completa, revisar la dieta, ya que hay muchos alimentos que son fermentables y fundamentalmente en el paciente diabético que usan edulcorantes para endulzar las bebidas. Es muy importante indagar sobre esto porque un exceso de sorbitol, manitol, xilitol puede provocar diarrea y eliminando este factor podemos resolver el problema. Es muy importante, como dijimos, revisar la medicación. La metformina es una causa muy frecuente de diarrea en el paciente diabético y eventualmente hay que sugerir al diabetólogo hacer el cambio por otro hipoglucemiante que no provoque diarrea. Realizar un laboratorio completo que incluya pruebas de función de la glándula tiroides y que incluya anticuerpos para enfermedad celíaca. Y bueno, si estamos en el contexto de una diarrea grasa, es fundamental descartar la insuficiencia pancreática exócrina a través de la medición de la elastasa en materia fecal, y en el caso de que la diarrea sea acuosa, como dijimos, descartar la enfermedad celíaca, en principio con anticuerpos y eventualmente con endoscopías con biopsia de la segunda porción duodenal y bulbo. Descartar el sobrecrecimiento bacteriano intestinal a través de la medición del test de aire expirado y descartar la colitis microscópica, que esto se realiza a través de las biopsias escalonadas del colon. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos pueden tener concurrentemente disfunción anorrectal, con una disminución de la sensorialidad del recto, una disminución de la distensibilidad, disminución de los esfínteres anales. Todo esto lleva a que el paciente pueda presentar incontinencia fecal. Y el diagnóstico de esta situación se realiza a través de la manometría anorrectal. Una vez descartadas todas las causas secundarias, tenemos que considerar a la diarrea diabética como causa de la diarrea. Esta es una entidad que fue descrita por Bergen en 1936. Se trata de una diarrea de tipo acuosa que se desarrolla en el paciente diabético. Es una diarrea que es crónica, o sea, tiene más de 6 semanas de evolución y está fuertemente asociada a un mal control glucémico, a la diabetes de larga data, de más de 8 años, y a la presencia de neuropatía autonómica y periférica. Y característicamente es más frecuente en mujeres que en hombres. La fisiopatogenia de esta entidad es multifactorial y tiene que ver con una enteropatía autonómica y del sistema nervioso entérico.
pero además de esto tiene que ver con una pérdida de células intersticiales de Canjal, que son el marcapaso del tubo digestivo, y de células entéricas gliales. Hay consecuentemente una alteración de la absorción, daño entérico, estrés oxidativo e inflamación. En cuanto a las características clínicas, hay que considerar que esta es una diarrea episódica, o sea, puede durar días o semanas, con periodos de deposiciones normales y hasta constipación. Característicamente, el paciente refiere deposiciones nocturnas y está asociada a incontinencia fecal. Este es un diagnóstico de exclusión, no hay características clínicas ni de laboratorio que la pueda diferenciar de otras etiologías. En cuanto al tratamiento de esta entidad, es fundamental en primera instancia corregir los desbalances de líquido y electrolitos. Es muy importante realizar un adecuado control glucémico. Hay diferentes opciones terapéuticas que tienen que ver con medidas antidiarreicas, como el psyllium, que son drogas solubles que lo que hacen es aumentar la consistencia de la materia fecal porque absorben líquido. Estos son sobres que se diluyen en un vaso de agua y se administra por la noche. La loperamida, que es un opiáceo que se administra un comprimido luego de cada deposición, al igual que el difenoxilato, y la colestiramina, que es un quelante de ácidos biliares, que puede ser de utilidad en esta entidad. La colestiramina son sobres que se administran durante el almuerzo y durante la cena. Antiguamente se utilizaba la clonidina, que es un agonista alfa-2, que tiene efectos sobre la absorción, actualmente en desuso por sus efectos colaterales, fundamentalmente sobre la presión arterial y sobre todo en estos pacientes que ya padecen probablemente de disautonomía de base, y en última instancia el octiotride. A futuro se está evaluando la utilidad de la eluxadolina para esta entidad y el Lactobacillus rhamnosus, que es un probiótico que podría llegar también a ser de utilidad en esta entidad. Como conclusión, podemos decir que el abordaje de un paciente diabético con diarrea incluye una evaluación exhaustiva con el objetivo de descartar factores desencadenantes como la dieta o algunos medicamentos y excluir enfermedades orgánicas como la enfermedad celíaca, la insuficiencia pancreática exócrina y el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. La principal medida terapéutica siempre es el control glucémico adecuado y el tratamiento final va a depender de la o las causas que originen la diarrea. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores del simposio la invitación a participar. Mi nombre es Fernando Barreiro, soy investigador de CONICET y hoy les voy a hablar del hígado graso en diabetes, patologías comunes con características especiales. Para empezar voy a hablar del impacto del problema. El hígado graso es la principal causa de enfermedad hepática crónica. 1 en 4 adultos lo padece. 1 en 40 adultos tiene fibrosis significativa o avanzada por hígado graso. En diabetes la prevalencia del hígado graso es tan elevada que llega al 70%. Está de la esteatopatitis, la versión más inflamatoria de este cuadro, llega a 1/3 de los pacientes. Y la fibrosis avanzada se encuentra en 10 al 15% en esta población. La diabetes y el hígado graso incrementa el riesgo de mortalidad, incrementa el riesgo de eventos micro y macroangiopáticos, y existe un mayor riesgo de hepatocarcinoma en esta población. Los objetivos de la presentación es discusión sobre la interrelación clínica y fisiopatológica entre el hígado graso no alcohólico y la diabetes, y discusión sobre la evaluación diagnóstica y terapéutica del hígado graso en pacientes diabéticos. El hígado graso se define por un espectro histológico. Por un lado tenemos la esteatosis simple, caracterizada por esteatosis macrovascular, inflamación lobular mínima. Posteriormente tenemos el espectro de la esteatopatitis, asociado a lo anterior con focos necroinflamatorios, balonamiento y la presencia de fibrosis.
Y en el otro extremo tenemos el NASH quemado o Burnet-Nash, caracterizado por la presencia de fibrosis avanzada y el estadio de la cirrosis. Muy bien, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad hepática grasa de etiología no alcohólica? Bueno, aquí muestro el trabajo de Leon Adams publicado hace varios años, donde observa que los pacientes con hígado graso viven menos en comparación con la población general, y que este incremento de la mortalidad se ve asociado por incremento de riesgo de cáncer, enfermedad cardiovascular y enfermedad hepática. Ahora, ¿cuáles son los factores pronósticos asociados a mayor mortalidad? Y aquí ya encontramos la primera asociación nefasta. La presencia de diabetes y el hígado graso duplica la mortalidad en esta población. ¿Cuál es la relación fisiopatológica entre ambos entidades mórbidas? Bueno, en un momento tenemos un estado de normotolerancia a la insulina, el paciente se encuentra en peso saludable y no tiene hígado graso. Cuando el paciente es expuesto al estilo de vida occidental, en pacientes predispuestos genéticamente o por alteraciones epigenéticas, existe un aumento o exceso de nutrientes en el tejido adiposo, lo que lleva a la disfunción inicial del tejido adiposo. Aquí observamos pacientes con ligero sobrepeso, enorme peso, hígado graso o estatosis macrovascular, y ya encontramos una disminución de la sensibilidad a la insulina y posiblemente encontremos un aumento de la glucosa en ayunas mayor a 100 y menor a 125. En esta fase de la enfermedad también podemos observar un HOMA mayor a 2,5. Si el exceso de nutrientes persiste, no hay cambios en el estilo de vida y en individuos predispuestos genéticamente o epigenéticamente, observamos que esta sensibilidad a la insulina disminuye, aumenta la resistencia a la insulina en el tejido adiposo, en el tejido muscular y en el tejido hepático, caracterizado por un aumento de flujo de ácidos grasos hacia el hígado, saturación de los sistemas de oxidación e incremento de los niveles de síntesis, dado que en esta fase la resistencia a la insulina ocupa básicamente los metabolismos asociados a hidratos de carbono, pero no a la de lípidos, generando un incremento de la lipotoxicidad, que asociado a la disfunción del tejido adiposo, favorece aún más la disfunción de las células beta del páncreas, que incrementan la secreción de la insulina para mantener una glucosa normal. Y esto lo observamos con aumento del HOMA, una glucosa en ayunas alterada, menor a 125, y una curva de tolerancia oral a la glucosa alterada, menor a 200. En esta fase también podemos encontrar incremento del riesgo de esteatopatitis. Si en esta fase de la enfermedad continúa, existe un agotamiento de las células beta del páncreas, favoreciendo la generación de hiperglucemia y apareciendo los fenómenos de glucotoxicidad. Aquí encontramos individuos con sobrepeso u obesidad. Se favorecen todos los parámetros o los factores asociados a inflamación, asociados a esteatopatitis, estrés oxidativo y fibrogénesis. Ya el paciente presenta hiperglucemia en ayunas mayor a 125 y una curva de tolerancia oral a la glucosa patológica, y nos encontramos con el estadio de enfermedad de diabetes tipo 2. Si estos mecanismos persisten, la disfunción del tejido adiposo, la lipotoxicidad, se asocia a la glucotoxicidad, aumentando las complicaciones diabéticas micro y macrovasculares, favoreciendo la aparición de enfermedad cardiovascular asociada a una aterogénesis favorecida por el tejido adiposo, insuficiencia renal crónica y neuropatía. Todo este efecto también favorece la progresión de la enfermedad hepática. ¿Cuál es la relación entre el hígado graso y el riesgo de diabetes tipo 2? Como habíamos observado previamente, es probable que el hígado graso se presente antes de la diabetes tipo 2 franca. Este es un estudio
prospectivo de empleados del acero en China que fueron seguidos por 4 a 6 años. Y aquí observamos que en aquellos sujetos que no tenían hígado graso, a los 6 años de seguimiento existía una prevalencia del 8% previo a una prevalencia basal del 3%. Prácticamente no se afectaba la intolerancia a la glucosa en ayunas. Existía un leve incremento de la hipercolesterolemia y también de la hipertensión. Pero ¿qué pasa en los individuos que fueron seguidos en el tiempo y presentaban hígado graso por ultrasonido? La obesidad aumentó su prevalencia francamente, lo mismo que la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la intolerancia a la glucosa en ayunas. 1 de cada 3 de estos sujetos evolucionaba a diabetes en un periodo de 6 años. Por lo tanto, existe una asociación clara entre el hígado graso y el riesgo de evolución a diabetes tipo 2. Recientemente, el grupo de Mantovani describe en este metaanálisis que los individuos con esteatosis hepática duplican el riesgo de progresión a diabetes tipo 2 en el tiempo, pero que esto no era homogéneo alrededor del mundo. Los países orientales como Japón casi cuadriplican ese riesgo en comparación a otros sujetos como en Sri Lanka o en Estados Unidos, donde duplican el riesgo de evolución de esteatosis a diabetes tipo 2 en el tiempo. Aquí se muestra la prevalencia del hígado graso no alcohólico en un mapa mundi a nivel mundial, donde observamos que globalmente la prevalencia del hígado graso se encuentra entre el 25 al 30% de la población general. Sin embargo, cuando observamos la prevalencia por ultrasonido en sujetos con diabetes tipo 2 alrededor del mundo, observamos que su prevalencia es duplicada globalmente en esta población. Recientemente, Steve Harrison publica un trabajo muy interesante realizado en pacientes que concurren a hacerse prevención por colonoscopia de cáncer de colon. En ellos se detectó por resonancia magnética de saturación grasa una prevalencia de esteatosis del 38%. A estos sujetos se le ofreció biopsia hepática para estratificar correctamente la enfermedad, y ahí observamos que el 14% de esta población presentaba esteatopatitis. Sin embargo, como se marca en rojo, el grupo poblacional con mayor prevalencia de esteatosis hepática fue el grupo de diabetes tipo 2, donde 1 de cada 3 sujetos presentaba esteatopatitis en este grupo de pacientes. Fernando Brill publicó hace algunos años un estudio muy interesante, donde demuestra que en la población general la prevalencia de fibrosis avanzada por métodos no invasivos se encuentra alrededor del 5 al 7%. Pero cuando observa la población con diabetes tipo 2, esto se triplica en términos de prevalencia de fibrosis avanzada. Aproximadamente entre el 10 al 15% de los sujetos con diabetes tipo 2 presentan fibrosis avanzada basal. Para graficar esto, les muestro este gráfico, que demuestra que en la población general, 10 de cada 40 sujetos tienen aproximadamente hígado graso, y que estos 1 cada 40 presenta fibrosis avanzada. Pero ¿qué pasa en la población con diabetes tipo 2? 30 de 40 sujetos presentan esteatosis hepática, y de estos 5 o 6 sujetos de cada 40 presentan fibrosis avanzada. Es por este elevado riesgo que la Asociación Americana de Diabetes recomienda pesquisar a todos los sujetos con diabetes tipo 2 y esteatosis hepática, la fibrosis hepática y su severidad. Pero no nos olvidemos que la diabetes tiene sus propias complicaciones como enfermedad. Esto quiere decir que sabemos que
Presenta alteraciones de microangiopatías como la retinopatía diabética. Casi 10 o 15% de los sujetos basalmente presentan esta alteración y es la principal causa de ceguera en los adultos. La nefropatía diabética también es otro flagelo en esta enfermedad y es la principal causa de insuficiencia renal crónica en la población general. En cuanto a las alteraciones macroangiopáticas, el accidente cerebrovascular incrementa entre 2 a 4 veces en esta población, siendo la principal causa de muerte junto a la enfermedad cardiovascular en diabetes tipo 2. Ahora bien, ¿cuál sería el impacto de la presencia del hígado graso en las comorbilidades de la diabetes? Bueno, esta pregunta la intentó contestar Giovanni Targer hace varios años. En una cohorte de 2.839 sujetos con diabetes tipo 2 que concurrían a consultorios externos, observó una prevalencia elevada del 30% en aquellos sujetos con esteatosis hepática en comparación del 18% de los diabetes tipo 2 sin esteatosis hepática, y que esta diferencia se mantenía tanto en eventos cerebrovasculares como en vasculopatía periférica. Y demuestra que este riesgo de eventos cardiovasculares implica en los sujetos con esteatosis hepática y que esto se mantiene significativo luego de ajustar por múltiples factores metabólicos ya conocidos. Es decir, que la presencia de esteatosis hepática y diabetes tipo 2 incrementa los eventos cardiovasculares. En este metaanálisis, Targer intenta contestar si la severidad de la enfermedad hepática en términos de fibrosis avanzada o esteatopatitis o hipertransaminasemia se asocia a mayores eventos cardiovasculares. Y observó que la mortalidad global por eventos cardiovasculares se triplica en la presencia de enfermedad hepática avanzada en comparación con las que no lo tienen, y duplica los eventos cardiovasculares en relación a la fibrosis avanzada o la enfermedad hepática avanzada en aquellos que no lo tienen. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la estatosis hepática y su severidad con la morbimortalidad cardiovascular en este grupo de pacientes. Ahora bien, cuando vemos las otras comorbilidades, observamos también el mismo grupo, publica hace varios años, que la retinopatía proliferativa, la microalbuminuria diabética y la enfermedad renal crónica se incrementan notablemente cuando existe presencia de esteatosis hepática en los pacientes con diabetes tipo 2. Este riesgo casi se duplica con la retinopatía proliferativa y una enfermedad renal crónica con la presencia de esteatosis hepática. Y estos riesgos se mantienen significativos luego del ajuste por análisis multivariado. Este grupo también intentó contestar de si la severidad de la enfermedad hepática en términos de fibrosis se asociaba con peor pronóstico renal. Y aquí encuentra una relación lineal entre el estadio progresivo de la fibrosis y el mayor daño renal en este grupo de pacientes. Es decir, que mientras más severa es la enfermedad hepática en los pacientes con diabetes tipo 2, tienen peor pronóstico renal. Muy bien, pero no nos olvidemos también que en los pacientes con enfermedad hepática grasa de etiología no alcohólica, la fibrosis es el mayor determinante de mortalidad global, como ya lo había encontrado Paul Angulo hace varios años, y que en los pacientes con la mortalidad hepática se encuentra asociada a partir del estadio 2 de la fibrosis y a partir del estadio 1 de la fibrosis la mortalidad global. Y que estos factores no están asociados con la esteatopatitis, sino más bien directamente con la fibrosis. Ahora bien, ¿y qué pasa con los pacientes con diabetes?
¿Existe también esta relación? Sí, claro, existe. La fibrosis incrementa la mortalidad global en este grupo de pacientes y que también incrementa la mortalidad por eventos hepáticos. Esto quiere decir que podemos tener una misma forma de desestadificar la fibrosis en este grupo de población. Es por eso que en las guías clínicas de la Asociación Europea publicadas recientemente utilizan dos fases de estudio de la fibrosis hepática de manera no invasiva. En la primera fase tenemos los scores predictivos, FIB-4 y NAFLD Fibrosis Score, que en sus valores de corte bajos nos demuestran que el paciente tiene un alto valor predictivo de tener ausencia de fibrosis avanzada. Sin embargo, estos scores tienen dos valores de corte y tienen un grupo muy elevado de valores indeterminados. Cuando el paciente cae en estos valores indeterminados o en fibrosis avanzada, se utilizan los estudios de segunda fase, como por ejemplo la elastografía hepática de transición por FibroScan, lo cual disminuye notoriamente esos pacientes que se encuentran en zona gris con estos valores de corte. Y aquí se muestra un algoritmo propuesto para los pacientes con esteatosis y diabetes tipo 2. Cuando presenta valores de corte bajo por FIB-4, NAFLD Fibrosis Score, tiene un valor predictivo negativo elevado para fibrosis avanzada y controlamos la fibrosis con el mismo método anualmente o bianualmente. Cuando el paciente presenta valores de corte elevados con los scores predictivos FIB-4 más de 2,67 o NFS más de 0,672, tiene un alto riesgo de presentar fibrosis significativa o avanzada, y ahí utilizamos la elastografía para estadificar correctamente. Si el paciente tiene un FibroScan de mayor a 9,8 y 14 kilopascales, probablemente este sea el grupo donde los tratamientos intensivos o farmacológicos tengan algún beneficio. Y si el paciente tiene una elastografía mayor a 14 o 16, ahí nos encontramos con estadio F4 y lo tenemos que ingresar en screening de varices y de hepatocarcinoma. En los pacientes que se encuentran en el score indeterminado o zona gris, la elastografía nos va a definir qué pacientes son de bajo riesgo si el valor de corte es bajo, eso quiere decir menor a 8 kilopascales, y lo volvemos a controlar anualmente. Si el paciente tiene un FibroScan mayor a 9,8 kilopascales, encontraríamos en el grupo de fibrosis significativa y avanzada y probablemente mejore con los tratamientos intensivos, los factores de riesgo del tratamiento farmacológico. Pero si persiste en un rango indeterminado, probablemente el uso de elastorresonancia, test serológicos o incluso la necesidad de biopsia hepática sea necesario para estadificar correctamente a este grupo de pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones de los objetivos terapéuticos en la diabetes tipo 2 con esteatosis hepática? Bueno, esta es una enfermedad sistémica. El descenso de peso, más del 5 al 10% del peso corporal, está asociado con disminución de la esteatosis, la necroinflamación y la fibrosis. La actividad física diaria, más de 30 minutos o 150 minutos semanales de actividad aeróbica, están asociados a disminución de la esteatosis hepática y mejoría de los parámetros metabólicos de la diabetes. El control de la presión arterial es importante en este grupo de pacientes, ya que disminuye la progresión de enfermedad renal y eventos cardiovasculares. El control metabólico de la hemoglobina glicosilada es muy importante en este grupo de pacientes, donde el valor de corte menor a 7% o más estricto 6,5%, dependiendo del individuo, se tomará como objetivo terapéutico. La mortalidad o los eventos cardiovasculares lo podemos reducir utilizando el objetivo de la LDL sérica. Y aquí podemos iniciar las estatinas tempranamente en aquellos pacientes con alto riesgo, muy alto riesgo extremo, y los objetivos terapéuticos asociados con el tratamiento combinado. No nos tenemos que olvidar que en este grupo de pacientes hay que hacer una evaluación oftalmológica anual o bianual para determinar tempranamente la retinopatía. Y acá agrego que este grupo de pacientes se va a beneficiar y es recomendado por las guías de diabetes determinar la fibrosis por métodos de score predictivos con valores de corte menor a 1,3 o menor a
con menos 1,455, y si estos se encuentran elevados, el fibroscal menor a 8 es el objetivo deseado. Como conclusión, el hígado graso incrementa el riesgo de diabetes tipo 2. La presencia de diabetes tipo 2 incrementa el riesgo de fibrosis avanzada. Su sinergia aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. La presencia de hígado graso y su severidad aumenta las comorbilidades de la diabetes tipo 2. Y la pesquisa de fibrosis avanzada en diabetes tipo 2 más hígado graso es un estándar de cuidado recomendado actualmente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Y el tema sobre el que vamos a hablar ahora es el estudio de hiperferritinemia en pacientes diabéticos. Como sabemos, la hiperferritinemia es un hallazgo frecuente tanto en la atención primaria como secundaria de la salud, entre los cuales se incluyen a los pacientes diabéticos, y es una alteración que responde a diferentes etiologías que tenemos que evaluar. Particularmente en la población diabética, ha sido propuesta como un predictor de mortalidad de causa endocrinológica. Y para entender un poco sobre la ferritina y sus alteraciones, primero debemos saber cuál es su función. Como sabemos, el hierro que excede las necesidades funcionales inmediatas de nuestro organismo se va a depositar en diferentes tejidos. Y lo va a hacer unido a una proteína que es efectivamente la ferritina, que se encuentra en mayor concentración a nivel del hígado, del vaso, de la médula ósea y del músculo estriado. La ferritina tiene la capacidad de liberar hierro fácilmente y a su vez protege a las células de la formación de radicales libres que puedan surgir a partir del hierro libre. En contraposición a esto está la ferritina sérica. La ferritina sérica, diferente a la ferritina intracelular, no tiene capacidad de transportar hierro como lo hace la transferrina, sino que es un marcador subrogante de los depósitos de hierro. A su vez está demostrado que aumenta en procesos inflamatorios tanto agudos como crónicos, considerándose como un reactante de fase aguda, y tiene la capacidad de modular la respuesta inmune. Por otra parte, ha sido estudiada, con resultados aún no del todo concluyentes, sobre su función en diferentes enfermedades autoinmunes. Sin embargo, se sabe que hay varios factores que pueden aumentar los niveles de ferritina, como podemos observar. Más allá de la concentración de hierro de depósito, como podemos ver, la ferritina sérica puede aumentar en el contexto del estrés oxidativo, aumento o un desbalance entre las citoquinas preinflamatorias y las antiinflamatorias, todos estos procesos que pueden ocurrir en contexto de algún proceso inflamatorio. Y específicamente vamos a ver qué es lo que sucede en la diabetes. Convencionalmente se divide a las causas de aumento de la ferritina en 3 grupos. El primer grupo es aquel en el cual existe un aumento de la ferritina sérica en contexto de un proceso inflamatorio o de daño celular sin acumulación de hierro. El segundo grupo es donde hay aumento de la ferritina asociada probablemente también a un proceso inflamatorio y donde puede haber también un proceso de acumulación leve de hierro. Y el tercer grupo es aquel donde efectivamente hay una acumulación excesiva de hierro y por lo cual aumenta la ferritina como subrogante de los depósitos de hierro. Hay un cuarto grupo sobre el cual no vamos a hablar, que son los síndromes hiperferritinémicos, donde existen elevaciones extremadamente altas de ferritina y son casos excepcionales. Ahora bien, vamos a ver que la diabetes se puede ubicar en cualquiera de estos grupos y debemos considerarlos al momento de estudiar a la población diabética. Inicialmente puede haber un aumento de la ferritina en contexto de un proceso inflamatorio sin acumulación de hierro. Como sabemos, la diabetes, en los casos en los cuales hay un regular o mal control de enfermedad, con lesiones de órgano blanco, produce con el tiempo una disminución de las enzimas y sustancias antioxidantes, con el consiguiente estrés oxidativo,
que va a llevar al desarrollo de un proceso inflamatorio. Como todo proceso inflamatorio, puede existir un aumento de la ferritina a lo que se llama hiperferritinemia dismetabólica. Un segundo escenario es en el contexto de los pacientes, que la mayoría tienen asociados el síndrome metabólico, y como manifestación hepática de ese síndrome metabólico presentan hígado graso. En el grupo de pacientes con hígado graso y ferritina elevada, la ferritina elevada se ha visto en alrededor de un 30% de los casos, según las diferentes series. Y dentro de este grupo existe un porcentaje no despreciable de pacientes que presentan una sobrecarga de hierro leve y secundaria a la presencia de hígado graso, principalmente esteatohepatitis, que se denomina síndrome dismetabólico de sobrecarga de hierro. Fundamentalmente, lo que sucede en estos pacientes es que la presencia de hígado graso produce un proceso inflamatorio que lleva a una alteración en el metabolismo del hierro, donde se va a acumular hierro fundamentalmente en el sistema retículo endotelial, es decir, en los macrófagos, a diferencia de lo que sucede en la hemocromatosis hereditaria. Y esto va a llevar progresivamente al aumento de los valores de ferritina. Recordemos que este mecanismo puede coexistir con el mecanismo anterior, por lo cual debemos considerar tanto la hiperferritinemia dismetabólica como el síndrome dismetabólico de sobrecarga de hierro como dos factores asociados al aumento de la ferritina en los pacientes diabéticos. Y una tercera causa o un tercer escenario es la hemocromatosis hereditaria. Desde hace mucho tiempo sabemos que la diabetes y la hemocromatosis hereditaria están estrechamente relacionadas, aunque con el diagnóstico precoz que se hace de la hemocromatosis en la actualidad, como podemos observar tanto en esta serie del Reino Unido como en nuestra serie, el diagnóstico de la prevalencia de diabetes al momento del diagnóstico de hemocromatosis suele ser baja, pero es algo que también debemos evaluar. Por lo cual, la hiperferritinemia en los pacientes diabéticos podría estar asociado a tres mecanismos o estar presentes en tres escenarios. Uno, en contexto de un regular manejo de la enfermedad, donde existe una inflamación sistémica que lleva al aumento de la ferritina. Un segundo escenario, donde asociado al síndrome metabólico, presentan los pacientes hígado graso y en ese contexto pueden tener sobrecarga de hierro secundario. Y un tercer escenario, donde la diabetes es una manifestación clínica de la hemocromatosis hereditaria. Sin embargo, más allá de las causas que podrían ser más específicas a la diabetes, también existen otras causas de las cuales nuestros pacientes diabéticos no estarían exentos, donde puede haber elevación de la ferritina, por ejemplo, en contexto de infecciones tanto agudas como crónicas, enfermedades autoinmunes o neoplasias, y otras patologías donde también puede haber aumento de la ferritina asociada efectivamente a la acumulación de hierro. Sin embargo, no olvidemos que la mayoría de los casos no existe o no hay una sobrecarga de hierro importante, sino que la ferritina es un marcador principalmente de inflamación, que también puede coexistir más de una causa y que las causas más frecuentes suelen ser las neoplasias, los procesos inflamatorios, las causas infecciosas, el síndrome metabólico y las hepatopatías, no solo el hígado graso, sino también la hepatopatía alcohólica. Por eso es importante al momento de evaluar a los pacientes diabéticos con aumento de la ferritina, realizar una adecuada anamnesis, evaluar los antecedentes y un exhaustivo examen físico. Y para terminar, podemos estudiar a nuestro paciente que tiene aumento de la ferritina. No hay un algoritmo específico para esta población, pero ajustando en los algoritmos propuestos para el estudio en la población general, podríamos decir que en el caso de que el paciente tuviera ferritina elevada, con un perfil de hierro normal, es decir, saturación de transferrina y transferrinas normales,
En primera instancia es importante investigar causas de ferritina elevada con acumulación de hierro leve o por inflamación. Para eso debemos solicitar los exámenes complementarios y el laboratorio que necesitemos. Y en el caso que hayamos descartado o desestimado otras causas y la ferritina sea mayor a 1000, como una señal de alarma, podemos evaluar la presencia de sobrecarga de hierro hepática con una resonancia magnética con T2 estrella. Si esa resonancia no tiene sobrecarga de hierro, podemos interpretar que se trata de un aumento de la ferritina en contexto de un regular control de esta enfermedad metabólica y realizar los ajustes necesarios para mejorar el mismo. Y en el caso donde presentara sobrecarga de hierro, ante el diagnóstico de hígado graso, probablemente esteatohepatitis y sobrecarga de hierro secundaria, y dado que la ferritina es mayor a 1000 como un probable predictor de estadio de fibrosis avanzada, podríamos evaluar la realización de la biopsia hepática. Si la ferritina fuera menor a 1000, podemos ajustar el control metabólico del paciente y repetir el laboratorio en 3 meses, y en caso de que este valor se mantuviera elevado, evaluar si necesitamos realizar una biopsia hepática o no ante la presencia de sobrecarga de hierro. Un segundo escenario es aquel en donde la ferritina está elevada, pero además presenta alteración del resto del perfil de hierro, es decir, una saturación de transferrina elevada, donde tendríamos que pensar en el diagnóstico de hemocromatosis, solicitando la resonancia con T2 estrella para cuantificar el hierro y el estudio genético, aunque siempre teniendo presente que en nuestro medio la prevalencia de genes HPV es baja, y en el caso de que los genes fueran positivos y hubiera sobrecarga de hierro, el diagnóstico de hemocromatosis estaría realizado y la biopsia estaría limitada solo en aquellos pacientes donde tienen alto pretest de tener una fibrosis avanzada. Si los genes fueran negativos y hubiera sobrecarga de hierro por resonancia, el diagnóstico estaría entre un hígado graso con esteatohepatitis y sobrecarga de hierro secundaria versus una hemocromatosis, por lo cual la biopsia estaría indicada para hacer diagnóstico diferencial. Así que como conclusión podemos decir que la hiperferritinemia es un hallazgo frecuente en pacientes diabéticos, que la población diabética, la mayoría de los casos se debe a una hiperferritinemia dismetabólica y una sobrecarga de hierro secundaria en contexto de hígado graso, que tenemos que considerar y que muchas veces existe más de una causa que pueden producir ese aumento de la ferritina, y para eso es fundamental hacer una anamnesis exhaustiva, evaluar los antecedentes del paciente, un correcto examen físico, no solo para establecer la causa de la hiperferritinemia, sino para evitar el sobrediagnóstico de sobrecarga de hierro y también poder instaurar el tratamiento adecuado. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carla Barbieri, yo soy médica gastroenteróloga del Hospital de Clínicas. Les agradezco mucho al comité organizativo por la invitación, y hoy vamos a hablar en este tópico del screening de cáncer de colon en los pacientes diabéticos, a ver si la evidencia nos demuestra si necesitamos un screening distinto. Bueno, a modo de introducción, tanto el cáncer colorectal como la diabetes mellitus tipo 2 son una de las enfermedades crónicas más prevalentes a nivel mundial. El cáncer de colon es el tercer cáncer más frecuente y es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Bueno, ¿por qué realizar un screening de cáncer de colon? Porque es uno de los más factibles de prevenir, porque en el 75% de los casos tiene una lesión precursora que se llama pólipo adenomatoso, que detectado y extirpado a tiempo previene la enfermedad, y porque es uno de los que tiene mayor tasa de curación, que en fase temprana tiene una tasa de curación mayor al 90%. Bueno, y me parece que acá tenemos que realizarnos la pregunta principal de nuestro tópico. ¿Es la diabetes mellitus tipo 2 un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal en la población a nivel mundial?
qué nos dice la bibliografía de esto, y en base a eso ver si hay alguna recomendación o debemos cambiar los screenings que están propuestos en las guías. Bueno, este es un trabajo publicado en la revista Digestive Disease and Science en el año 2012, y lo que plantea es, digamos, que diferentes estudios epidemiológicos han sugerido una asociación positiva entre diabetes y cáncer colorectal, pero los hallazgos de estos estudios son inconsistentes, sobre todo en cuanto a la especificidad del riesgo y a la sublocalización del cáncer. Entonces se hizo una revisión sistemática con un metaanálisis para evaluar la asociación de diabetes mellitus con el riesgo de cáncer colorectal e investigar si esta asociación depende de sexo, de la localización del cáncer, de la raza o etnicidad y de la duración de la diabetes. En este análisis se incluyeron 39 estudios, 28 de corte y 11 de casos y controles, y comparado con los no diabéticos, la estimación del riesgo acumulado para los diabéticos fue de 1.29. En el análisis del subgrupo se vio un incremento del riesgo para ambos sexos, para cualquier localización del cáncer colorectal, y tanto para los diabéticos de larga data como para los de reciente diagnósticos. Y también se vio un riesgo aumentado para la raza blanca y para los asiáticos, sin una asociación con raza negra ni hawaianos. Bueno, este es un trabajo publicado en la revista British Journal of Cancer en el año 2018, donde se plantea que ya existe una asociación entre la diabetes tipo 2 y el cáncer de colon, pero que no se sabe si hay diferencia en cuanto a la duración de la diabetes y en cuanto al sexo. En este estudio se incluyeron más de 87.000 mujeres trabajadoras del área de la salud y más de 47.000 hombres, y se los siguió durante 32 años. Y se documentaron más de 3.000 casos de cáncer colorectal durante el seguimiento en estos 32 años, y entre los hombres se vio que la diabetes tipo 2 sí tenía un incremento del riesgo de cáncer colorectal en relación con los no diabéticos, con un hazard ratio de 1.42, con una asociación positiva que persistía más allá de la duración de la diabetes. En cambio, en las mujeres, si bien la asociación entre diabetes y cáncer de colon fue positiva, pero no fue estadísticamente significativa. Entonces, en los hallazgos de este estudio se soporta que la diabetes tiene una asociación marcadamente de riesgo incrementada entre los hombres, y si bien es positiva entre las mujeres, no es estadísticamente significativa. Bueno, este es otro estudio publicado en la revista International Journal of Colorectal Disease en el año 2019, que lo que propone es, ya que se ha demostrado que existe un aumento de la prevalencia de cáncer de colon entre la población de diabetes mellitus tipo 2, lo que plantea es ver si existe un aumento del riesgo según el sexo y según la localización del cáncer. Se evaluaron más de 55.000 personas con diabetes tipo 2 sobre una población total de 215.000 controles, y lo que se vio es que tanto hombres como mujeres diabéticos tipo 2 tienen 1.3 veces más riesgo de desarrollar cáncer de colon sobre los controles, y que los hombres con diabetes tipo 2 tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon distal con un hazard ratio de 1.42, y las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon a nivel proximal, con un hazard ratio de 1.58. Mientras que para el cáncer de recto no hubo diferencias significativas estadísticamente. Las conclusiones de este estudio es que deberíamos desarrollar estrategias de screening específicas por sexo, y deberíamos desarrollar protocolos de prevención que estén dirigidos específicamente a la población con diabetes mellitus tipo 2.
Bueno, este es un trabajo chico publicado en el año 2019, pero es un estudio retrospectivo que se hizo para describir la ocurrencia de pólipos y cáncer de colon entre los pacientes diabéticos tipo 2. Me gustó porque este trabajo también habla no solamente de cáncer de colon, sino que también habla de pólipos. Se hizo un seguimiento del año 2014-2015 en casi 1000 colonoscopías y donde se comparó la incidencia de pólipos con displasia de alto grado y cáncer de colon entre los pacientes diabéticos y no diabéticos. Además, otra cosa importante, o que me pareció interesante de este trabajo, es que en el grupo de los pacientes diabéticos se documentó la relación entre la hemoglobina glicosilada y la ocurrencia de pólipos con displasia de alto grado y cáncer de colon. Entre los pacientes diabéticos se mostró una incidencia de los pólipos con displasia de alto grado y de cáncer en comparación con los pacientes no diabéticos, con una P significativa, y en los pacientes con diabéticos se mostró un aumento de la incidencia de pólipos y cáncer en comparación con los no diabéticos. El cáncer de colon fue estadísticamente más significativo en los diabéticos no controlados, con una hemoglobina glicosilada significativamente más alta. Por lo cual, este trabajo muestra una asociación entre los diabéticos tipo 2 y la incidencia de cáncer de colon y adenomas con displasia avanzada, y podría, digamos, concluir que se necesitan diferentes controles de colonoscopía para los pacientes diabéticos, sobre todo para aquellos diabéticos no controlados. Bueno, este es otro trabajo que también me gustó y me pareció interesante, publicado en el año 2016 en conjunto entre España e Italia, que no solamente evalúa cáncer colorectal en los pacientes diabéticos, sino también el uso de la medicación antidiabética. En este trabajo se analizaron casos y controles entre España e Italia entre el año 2007 y el año 2013, y en este trabajo se encontró un 20% de incremento del riesgo de cáncer de colon entre los pacientes diabéticos tipo 2, con un exceso o un aumento del riesgo para una historia prolongada de diabetes y para cáncer de colon proximal o cáncer de colon derecho. Además, se encontró una posible asociación inversa o un factor de protección entre el uso de metformina y una asociación positiva para el uso de insulina, sobre todo después de 10 años. En comparación con los pacientes que no usan metformina, aquellos que están medicados con metformina tienen una disminución del riesgo de cáncer de colon con un odds ratio de 0.47, mientras que aquellos que usan insulina tienen un incremento del riesgo con un odds ratio de 2.2. Esta asociación fue más fuerte para el uso prolongado, para aquellos pacientes que usan durante más de 10 años metformina e insulina. La conclusión de este estudio es que muestra una asociación positiva entre diabetes y cáncer de colon, principalmente, como dijimos, cáncer de colon derecho, con un efecto protector de metformina y una asociación positiva entre el uso de insulina. Bueno, y después de este recorrido que hicimos por los diferentes trabajos, digamos, con distintos grados de evidencia que muestran la asociación entre diabetes y cáncer de colon, las guías que tenemos actualmente y por las cuales nos regimos para el screening de cáncer colorectal no hacen referencia a la diabetes para modificar o, digamos, hacer un screening distinto en los pacientes diabéticos. Bueno, y como conclusiones de este breve recorrido que hemos hecho entre diabetes y cáncer colorectal, vemos que la diabetes tipo 2 es un factor de riesgo para el desarrollo de adenomas avanzados y cáncer colorectal, que podría haber una mayor incidencia de cáncer colorectal para los hombres diabéticos, que no existiría una relación
de la duración de la diabetes con respecto al cáncer de colon. Podría haber una mayor incidencia de cáncer de colon distal en hombres y proximal en mujeres diabéticas tipo 2. Existiría un efecto protector de metformina y un efecto negativo del uso de insulina para el desarrollo de cáncer de colon en los pacientes diabéticos, aunque los trabajos no son muy grandes. Hay factores confundidores en todos estos trabajos que mostramos, que son el BMI, el tabaquismo, el sedentarismo, el consumo de alcohol, la dislipemia, la dieta, todos factores que inciden en el desarrollo del cáncer de colon y que también no están del todo evaluados en estos pacientes, y que nuestras guías actuales no tienen recomendaciones específicas para el screening de cáncer de colon en los pacientes diabéticos. Bueno, espero que la charla les haya resultado interesante, les agradezco mucho por su atención. Bueno, felicitaciones por las exposiciones. Vamos a agradecerles a la doctora María Marta Piscors, el doctor Fernando Barreiro, la doctora Florencia Llamasati y la doctora Carla Barbieri por las presentaciones. Y vamos a darle paso a la doctora Florencia Aranguren, quien va a coordinar este módulo. Ella es directora de la Diplomatura de Riesgo Cardiometabólico y Renal de la UCES, es especialista en medicina interna y diabetes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, obviamente, a los organizadores de este evento. Y bueno, para empezar, me pareció muy importante un mensaje que dieron en las últimas diapositivas, que estaba relacionado probablemente, no el aumento de la incidencia de cáncer de colon con el control metabólico, y pensaba, bueno, las 4 cosas de las que se hablaron tienen relación con el control metabólico. O sea, si el paciente está mal controlado de su diabetes, obviamente el riesgo de esteatosis empeora, es mucho más común que encontremos una ferritina alta, es mucho más común si el paciente está mal controlado y no adherente a un estilo de vida saludable, que tenga diarreas, porque empeora la disbiosis y un montón de las cosas que estuvimos hablando. Así que, sin duda, y creo que no podemos dejar de ver otro problema central que está como incluido dentro de la diabetes, que es la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Que está totalmente correlacionado, porque podemos decir, todo paciente que tiene diabetes tiene obesidad. No, la mayoría, obviamente, ¿no es cierto? Pero cuando está la obesidad presente como desencadenante, es mucho más probable que encontremos una mayor incidencia de cánceres, de esteatosis y de todo esto que estamos hablando. Me gustó una pregunta, y esa se la tiro para Andrea, a ver qué opina, que viene el chat sobre, entonces, digamos, una persona preguntó si a todos los pacientes que tienen una esteatosis moderada deberíamos pedir una biopsia o hacer una biopsia, ¿no? Quería ver qué comenten ustedes. Sí, eso es un poco lo que habló Fernando, ¿no? Que también podemos consultarle a él. Él planteó como un algoritmo, que dijo algo que es algo como bastante novedoso, esto de que con el alto riesgo que tienen los pacientes con esteatohepatitis, los pacientes diabéticos, que ya lo sabíamos, y el alto riesgo de fibrosis, que todos los pacientes tienen que tener evaluación de fibrosis. Y él lo planteó claramente con un algoritmo utilizando primero los scores, que tienen un alto valor predictivo negativo, y en un segundo momento utilizar algún método no invasivo, como una elastografía, ¿no? Fernando, algo que preguntaban lo que preguntaban ahí en el chat era también relacionado, me parece, con el alto porcentaje de obesidad que tienen los pacientes con hígado graso y las limitaciones que quizás podemos tener con la elastografía. Me parece que también venía relacionado con eso la pregunta en el chat, con las limitaciones que podemos tener con la elastografía en los pacientes con hígado graso y obesidad, que por eso me parece que la persona que lo preguntaba en el chat terminaba poniendo si quizás a estos pacientes no les hacíamos una biopsia. A ver, yo estoy convencido de que si podríamos hacer biopsias, todo este grupo de pacientes sería ideal, ¿no? Hay que dejar en claro ese concepto, pero no se puede, básicamente no se puede biopsiar a todos. Primero porque los pacientes no quieren, y segundo porque también vamos a biopsiar una gran cantidad de pacientes que no
no se merecen biopsiar. Yo creo que la pregunta que uno se hace cuando, si decía o no enviar a biopsiar a un paciente, es qué va a cambiar en su manejo, qué va a cambiar en su pronóstico, le va a agregar algo a lo que yo pueda hacer después con el paciente. Y creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer los que manejamos este grupo de pacientes. Si tenemos duda diagnóstica y los métodos predictivos o elastográficos de fibrosis no nos dejan claro, yo creo que ese es un paciente que se tiene que biopsiar. Si sospechamos más de una patología hepática en un paciente, ¿sí? También se tiene que biopsiar porque nos va a aclarar y va a cambiar probablemente el manejo de ese paciente. Hay otra cosa también que no la nombré por cuestión de tiempo, que es que la biopsia es una foto estática en el tiempo, ¿no? Y los métodos no invasivos lo podemos ir repitiendo anualmente o bianualmente y ahí podemos ver la progresión o no de este grupo de pacientes. Y eso es algo que pone en una fase interesante el manejo dinámico de los métodos no invasivos. La biopsia hepática obviamente sería ideal de hacerlo, pero no se puede también. O sea, yo quiero que quede claro el concepto de que los métodos no invasivos no reemplazan la biopsia, pero sí ayudan en la toma de decisiones a qué pacientes vamos a biopsiar con seguridad de que ese paciente va a ser beneficiado con la realización de la biopsia. Pero sí, si yo pudiera biopsiar a otros pacientes, los biopsiarías con seguridad, pero no se pueden. Y aparte, vamos a estar estudiando una población probablemente innecesaria. Y Fernando, ¿a qué pacientes tendrían que los diabetólogos, cuando reciben a los pacientes con hígado graso, qué pacientes tendrían que derivar los diabetólogos al hepatólogo? Bueno, yo creo que una de las cosas que vos comentaste bien es el paciente que viene con mal control metabólico. Ese es un paciente para nosotros de alto riesgo de progresión de esteatopatitis y de fibrosis. Independientemente tenga o no un FIB4 bajo, ¿sí? Es un paciente que lo tenemos que estudiar por ahí con métodos o test serológicos o elastográficos. Y bueno, el paciente que tiene scores predictivos bajos, FIB4 menor a 1.3 o una fibrosis score bajo, yo creo que ese es un paciente que puede controlarse anualmente o bianualmente, y teniendo en cuenta que tiene un mal control, un buen control metabólico, no habría problemas. Pero si es un paciente que tiene mal control metabólico, uno ve, por ejemplo, hipertransaminasemia transitoria o ondulante, es un paciente que debería ser, digamos, evaluado por el contexto clínico de lo que sería la progresión de la misma lipotoxicidad o glucotoxicidad en este grupo de pacientes y su riesgo de fibrogénesis. Otra forma de predecir riesgo de progresión de estos pacientes no tenemos más allá de la determinación de la fibrosis. Existen scores genéticos, etcétera, que están en boga y que vamos a probablemente utilizar más adelante con el agregado de medicina personalizada, de qué pacientes con diabetes realmente nos vamos a tener que preocupar del hígado, pero creo que hasta el día de hoy los métodos, la utilización de scores predictivos nos indicarían que ese grupo de pacientes tiene que ir al hepatólogo, o esos grupos de pacientes que con diabetes tipo 2 que tienen mal control metabólico e hipertransaminasemia también, a pesar de que tengan scores predictivos bajos. Bárbaro, Flor, justo ibas a decir algo. Que me parece muy importante también, agregando, ¿no?, a reforzar lo que dijo Fernando en su charla, el tema de estratificar también el riesgo cardiovascular de este paciente. O sea, necesitamos como integrar algunos scores en nuestra práctica clínica. Hoy, por ejemplo, las guías de diabetes de todo el mundo, para decidir el tratamiento del paciente hay que estratificar el riesgo. Entonces, primero ver si el paciente es de alto riesgo cardiovascular, muy alto riesgo o moderado riesgo, porque el bajo riesgo no existe en un paciente con diabetes, pero de moderado para arriba, que les cuento que moderado riesgo es un paciente con diabetes que no tiene ningún factor de riesgo, o sea, que el de moderado riesgo tampoco existe. Digamos que la mayoría de nuestros pacientes son de alto o muy alto riesgo, y en base a eso uno hoy decide la terapia que le da al paciente, o sea, qué tratamiento le doy, y qué estudios, digamos, cardiovasculares también tenemos que hacer para completar todo esto, porque como bien dijo Fernando, nuestro paciente con esteatosis y con diabetes se muere de causa cardiovascular, el 30% de los pacientes tienen algún nivel de daño renal, o termina en diálisis, o termina, ¿no?, amputado, o con ceguera, o con algún otro. Entonces,
muchas veces también me parece que la importancia es tener como esta mirada integral que estamos teniendo hoy, ¿no? Y Fernando, te hago una pregunta al revés. Cuando nosotros como hepatólogos recibimos un paciente con hígado graso que no tiene diabetes, ¿nosotros tenemos que hacerle screening para diabetes a esos pacientes? ¿Y cómo le tenemos que hacer screening? O sea, ¿con una glucemia basta? Eso también para Florencia, que quizás nos puede ayudar a ese paciente, les tendríamos que pedir hemoglobina glicosilada, prueba de tolerancia oral a la glucosa, como un paciente que tiene hígado graso y no tiene diabetes cuando lo conocemos. Sí, yo Bueno, creo, si querés contestar vos, Florencia, sí, yo creo que sí. fundamentalmente una glucemia es como que ya nos marca bastante, porque miren, la prueba de tolerancia oral a la glucosa es como que marca más el déficit de la secreción de la célula beta, y la glucemia en ayunas es como que fisiopatológicamente está más relacionada con la resistencia a la insulina. Entonces, en un paciente con esteatosis, el más probable la más probable alteración que vamos a encontrar desde el punto de vista de la alteración de la glucemia es la de ayuna, más que la de la poscarga, o sea que con ese dato ya es un montón. Y la glicosilada va a depender mucho del método que tengamos, si es un buen lugar donde lo podemos mandar al paciente. O sea, muchas veces en Argentina tenemos lugares donde la hemoglobina glicosilada no está del todo bien hecha, y también tenemos que tener en cuenta que hay un montón de factores que interfieren en su determinación, ¿no? Si el paciente está muy anémico, por ejemplo, o también incluso si está muy inflamado. Entonces, bueno, por ahí con una glucemia estaríamos bien, pero bueno, hay que pedirla, y esto, ¿no? Estratificar el riesgo, pensar en el paciente en forma integral, creo. Sí, totalmente. Bueno, glucosa, insulina, índice HOMA, tenemos algunas cositas para ir viendo a los pacientes, y sobre todo para hacerle control, digamos, evolutivo. Si un paciente presenta una hiperinsulinemia o un índice HOMA elevado, podemos incluso fijarlo como objetivo terapéutico. Mira, si mejoras esto vas a estar mejor. O sea, nos marca no solamente una valoración fisiopatológica, sino que también nos puede marcar a futuro un marcador de que el paciente se está beneficiando, porque acordémonos que esto no da síntomas. O sea, no, el paciente está bien, clínicamente está bien, y solamente le estamos mostrando un laboratorio y decimos, mira, tenés que bajar de peso, ir a hacer actividad física, cambiar tu estilo de vida para mejorar esto. Y por ahí el agregado de marcadores de resistencia a la insulina, etcétera, es útil a la hora de alcanzar un objetivo terapéutico más allá de un peso deseado o de una actividad física O la deseada. medición de la cintura también, ¿no? Como un parámetro muy, muy fidedigno a la hora de poder ver insulinoresistencia clínicamente, y hablar con el paciente de esto. Y también, obviamente, me parece que no podemos no hablar de la alimentación con estos pacientes, y no hacer una prescripción, haga ejercicio, ¿no? O baje de peso, o haga dieta, ¿no? O sea, como que tiene que ser muy específica la prescripción, y tal vez no lleve una consulta entera a hablar sobre qué alimentos sí, qué alimentos no, qué combinar con qué. O sea, como hoy tenemos un montón de estrategias, como que el paciente no es que tiene que morirse de hambre, no es más ese el concepto, ni sacar las 4P que se decían antes. O sea, hoy está totalmente esto modificado, y tenemos que hablar de los ultraprocesados, y tenemos que hablar de que aprenda el paciente a mirar las etiquetas, y tenemos que hablar de que las cosas no tengan una alta concentración de glucosa de lo que ingiere, ¿no? Azúcar, sacarosa, fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa. O sea, muchas veces los azúcares están disfrazados, y hay que enseñarle al paciente a que los distinga, y que entienda cuál es el contenido de lo que está consumiendo. Tengo para continuar una pregunta para la doctora María Marta Piscors. May, en tu experiencia, ¿crees que nos apresuramos a suspender metformina ante la diarrea de los pacientes diabéticos, o crees que al contrario, que suspendemos de menos insulina? Más que nada para los que no hacemos diabetes y a veces empezamos metformina previo a la derivación.
La verdad, primero hay que decir que recibimos muchos pacientes con diabetes y metformina con diarrea, ¿no? Y a veces como que vemos alguna resistencia. Nosotros, digamos, lo consideramos una causa importante y una situación en la que deberíamos por lo menos rotar de hipoglucemiante o valorar el uso de algún otro hipoglucemiante que dé menos ese efecto adverso. Y notamos a veces alguna resistencia por parte de los médicos tratantes, porque bueno, supongo que se trata de una droga importante, que tiene varios efectos en lo metabólico, pero realmente es una causa importante, es la primera causa de diarrea del paciente diabético, así que desde el punto de vista nuestro, del intestino, de la neurogastroenterología, siempre sugerimos cambiar la medicación. Y vos, Flor Aranguren, ¿cómo lo ves eso? Yo creo que, mira, realmente es muy alto el porcentaje de pacientes que tiene diarrea por metformina, es de alrededor del 20%, digamos, viéndolo desde este lado al menos, y uno logra con el cambio de la formulación de metformina bajar a un 2%, o sea, hay formulaciones que son de liberación prolongada que se llaman, no las que se llaman AP, las que se llaman XR. Esas formulaciones XR tienen un 2% de intolerancia digestiva. Entonces, antes de suspender la metformina, primero debemos pasar, es como la intolerancia a las estatinas, ¿no? El paciente siempre va a venir a decir, la estatina no la tolero, y tengo ganas de dejarla y pasarme a ezetimibe. Y la verdad es que obviamente todos sabemos el altísimo beneficio que tiene el paciente tratado con estatinas, a diferencia de ezetimibe, y lo mismo ocurre con la metformina. Para decir que un paciente tiene intolerancia a la metformina, primero probemos las formulaciones XR, cambiemos de marca. La más recetada en Argentina ya está clarísimo que es la peor tolerada. No vamos a decir la marca, pero esa que ustedes tienen en la cabeza, porque es la que todo el mundo piensa primero, esa es la metformina peor tolerada. Entonces primero cambiemos de marca, pasemos a una XR y después, obviamente, si el paciente persiste con la diarrea, que obviamente también ocurre, pero bueno, el porcentaje es menor, así que tenemos otras alternativas. Perfecto. Florencia, ahí te veo. La verdad que estuvieron muy claros los algoritmos que planteaste del aumento de ferritina y según el porcentaje de saturación, que Florencia Aranguren, debes ver un montón de pacientes diabéticos con aumento de ferritina. Lo que te quería preguntar, Flor, es, en los pacientes que tienen la ferritina más de 1000 con saturación normal, y tienen sobrecarga de hierro en la resonancia, esos pacientes sí sabemos que la biopsia, más allá de para estadificar fibrosis, que nos va a interesar saber la distribución de hierro en la biopsia para diferenciar si estamos ante un paciente con hemocromatosis o un paciente con DIOS. Pero en los pacientes que tienen una ferritina más de 1000 con saturación alta y tienen sobrecarga de hierro en la resonancia, vos que también haces elastografía, ¿tiene algún rol la elastografía en estos pacientes antes de hacer biopsia para estadificar fibrosis en los pacientes que ya estamos sospechando una hemocromatosis? En los pacientes, ¿ahí se me escucha? Sí. Sí. En cuanto a los pacientes, si vos tenés una saturación alta o una ferritina alta y la sospecha es de hemocromatosis, el tema es que necesitamos hacer, como vos dijiste, el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Y más son diabéticos, pueden tener una esteatohepatitis y una distribución del hierro más de un DIOS. Entonces, muchas veces la biopsia es necesaria para hacer el diagnóstico. La elastografía podría ayudar, pero no estaríamos exentos de hacer la biopsia. Así que en el momento del diagnóstico, para hacer el diagnóstico, ahí la utilidad de la biopsia para hacer diagnóstico diferencial no nos serviría. Más allá de que podemos pedir estudio genético, y la mayoría de nuestros pacientes con hemocromatosis no tienen genes positivos, terminaríamos haciendo la biopsia más allá del resto de los estudios. Y Flor, ¿te parece
pensando el algoritmo al revés, por la asociación que hay entre el síndrome dismetabólico y los diabéticos. ¿Te parece que todos los diabéticos deberían tener dosaje de ferritina y saturación de transferrina en sus laboratorios, por lo menos anualmente de rutina? ¿O te parece que no es necesario y solo habría que pedirlo ante riesgo? Y parecería, por lo que muestran y por esto que en algún momento mencioné, que puede ser un predictor y un marcador de inflamación, que a los pacientes diabéticos sería bueno pedirles una ferritina con un perfil de hierro, porque si le pedimos solo ferritina es difícil de interpretar después. No está establecido si es anualmente, cada 6 meses, cada cuánto, pero al menos una vez al año, o en los controles que realizan periódicamente, sería bueno. Ahora sí, para la otra Florencia, ¿entra dentro de la rutina de Mirá, entra dentro de mi rutina, pero no entra dentro de la rutina de las guías, lamentablemente. Y la verdad es que, digamos, tener incorporada la saturación, la ferritina y la B12, yo creo que, digamos, la B12 recién hace 2 años que se incorporó porque la metformina puede generar déficit de B12, ¿no? Y la saturación y la ferritina no solamente por la inflamación, sino que también es muy alta la tasa de pacientes con anemia ferropénica en la diabetes, o sea, con saturación baja, en este caso, y ferritina alta, ¿no? Porque está inflamado el paciente y al estar inflamado también eso ocasiona anemia. Entonces, el aumento de la hepcidina y todo esto que se habló. Entonces, tenemos que empezar, está buenísima que hayan incorporado esta charla porque me parece que es un tema poco conocido, no se le está dando la importancia que tiene, como tampoco me parece todavía entre los colegas, a la esteatosis que sigue también estando como, sí, tiene hígado graso, listo, o sea, queda ahí, ¿no? Como si tiene ojos marrones, o sea, como algo constitucional y me parece que son claves estos diagnósticos, tenerlos en la mirada integral del paciente. Bueno, gracias Flor, te agradecemos mucho, cerramos que nos quedamos sin tiempo, te agradecemos muchísimo tu mirada en esta mesa así muy interdisciplinaria, que la verdad que nos sirvió un montón, le agradecemos a todos los expositores también, que las charlas estuvieron todas buenísimas.